Hola gente, aquí de Yandros con ustedes en un nuevo vídeo de Planet Zoo, episodio 6 ya de la serie en la que estamos reconstruyendo el Zoo Botánico de Jerez. Y hoy tenemos un nuevo integrante en el zoo, el lobo ibérico. Sin embargo, antes de seguir, quería comentaros que estoy utilizando otro dispositivo para grabar mi voz, por lo que seguramente las estaréis escuchando distinta a los otros vídeos. Así que por favor decidme si se escucha ahora mejor o peor, para seguir haciéndolo así o no. Vale, volviendo a los lobos, he dicho el ibérico, pero claro, tened en cuenta que el que tenemos en el juego no es esta subespecie, sino la de Mackenzie y el ártico, respectivamente Canis lupus occidentalis y Canis lupus arctus. Pero es que no me queda otra más que utilizar al de Mackenzie, porque a ver, el lobo ártico aquí en España se cocería vivo. Ya me cuezo yo, que soy de aquí, imaginaos vosotros al lobo ese. Y luego, el de Mackenzie es la única opción que me queda, porque ya no hay otro lobo que se le parezca al ibérico. De hecho, el ibérico pertenece a la subespecie Canis lupus signatus, aunque algunos autores la consideran de la misma subespecie que el lobo eurasiático, Canis lupus lupus. Aunque esto es muy curioso porque veréis, el lobo de Mackenzie que está en el juego, los de Frontier lo han nombrado como Canis lupus, y de hecho, en la zoopedia del propio juego, te marca su distribución como si fuese el lobo general, lobo gris. Pero está mal, no me llames al lobo de Mackenzie si al que te quieres referir es al lobo gris. Así que a ver si Frontier lo corrige pronto, porque lleva ya bastante tiempo, vamos, desde que salió el juego, y sigue así con ese error. Sinceramente no sé por qué, pero bueno. En fin, que el lobo que vamos a utilizar como sustituto del lobo ibérico va a ser el lobo de Mackenzie. Sin embargo, tened en cuenta algo bastante importante, y es que estas dos subespecies, aunque sean ambos lobos de la misma especie, es decir, aunque ambos sean Canis lupus, difieren bastante, no solamente por el color del pelaje, sino también por el propio tamaño en sí, ya que en el lobo ibérico las hembras rondan unos 35 kilogramos de media, mientras que los machos unos 42 kilos, pero en el lobo de Mackenzie es muchísimo mayor, ya que las hembras pesan de media unos 45 kilos y los machos pueden llegar incluso hasta 60 kilos, o sea que son muchísimo más grandes, y en el lobo ártico ocurre algo similar. Todo esto probablemente, si atendemos a la evolución, podría deberse a la regla de Bergman, en la que aquellos animales que viven en entornos más fríos tienden a tener un mayor tamaño para conservar así el calor. Y aquí en España, pues claramente, por lo general no hace precisamente mucho frío, que digamos, sino todo lo contrario, hace demasiado calor, por lo que si eres muy grande te viene fatal. Es mejor ser más pequeñito, así te refrescas más rápido, al menos en el caso de los mamíferos. Aún así, siempre hay excepciones, porque en el mundo de la biología nunca se puede generalizar. Y seguramente haya muchos más motivos, más allá de solamente la regla de Bergman, como por ejemplo la disponibilidad de presas, aunque eso daría incluso para otro vídeo. Si queréis lo hago, decídmelo en los comentarios, que por mí encantadísimo, vaya. Pero bueno, tras contaros esta pequeña curiosidad biológica, volvamos a lo que sería la jaula del lobo. Y es que en el zoo real esta estaría localizada aquí, bastante lejos de lo que tocaría construir basándonos en el planning que llevo mostrándoos desde los episodios anteriores, ¿no? Pero claro, es que si consideramos la idea que os voy a explicar, sí tendría que estar aquí. Y es que, como podéis ver, esta zona actualmente pertenecería a las jaulas que albergan al bisonte europeo a la derecha y a la gacela dorca y avestruz a la izquierda. Yo, en cambio, tengo otro plan en mente. Según el mapa de Google Maps, esta zona de aquí, que si bien no está construida, pertenece también al Zoo Botánico de Jerez, y que en principio, si buscamos en internet, lo que iba a ser es una ampliación del zoo para construir la nueva jaula de Buba, la elefanta, ¿no?, que se fue del zoo y que albergaría también otros elefantes con ella. El problema es que al parecer hubo problemas con lo del presupuesto porque llegó la crisis esta de 2011 y pues todo se fue al traste. Por eso se tuvieron que llevar a Buba, o al menos eso es lo que tengo entendido yo. Claro que esta jaula lo que iba a hacer era quitar de en medio a los avestruces y a las gacelas dorcas, que sinceramente no sé dónde las iban a poner. Pero bueno, yo voy a darle otro plan. Y lo que quiero hacer es convertir toda esta esquina del zoológico en la región europea. Es decir, voy a coger a todos los animales de Europa que haya por el zoo y los voy a poner aquí. Así que voy a tener que hacer una reestructuración total de la zona. Y por ello, empezamos con este vídeo. La jaula del bisonte, de hecho, la voy a mantener, pero la voy a ampliar. Y ocupará toda la zona este que veis aquí marcada con lápiz.
de bambú. Luego, justo a su izquierda, estaría la del lobo, que es la que vamos a ver en este episodio. Pero si os fijáis, tal y como tengo puestas las piezas de las plantas, la jaula del bisonte no se vería desde la zona del restaurante, sino que se vería una vez ya dado la vuelta a todo el camino este que os señalo, mientras que la del lobo sí que se vería desde este lado. Esto es porque quiero mantener un cierto aislamiento de los animales con respecto a la zona de los visitantes, ¿vale? Así también como un poco de intriga. Pues bien, luego, tras pasar la jaula del lobo, al bajar las escaleras, lo que se encontrarían sería a uno de los animales más emblemáticos del zoo, y del cual os estuve hablando en el episodio anterior, y es la jaula del lince ibérico. Luego, tras pasar al lince, a la derecha, lo que tendríamos sería el aviario del ibis eremita. Y tras pasar a del ibis eremita, empezarían los aviarios de las rapaces a la izquierda y a la derecha una laguna para las aves de marisma que hay en el zoo. Y ya una vez pasada esta zona, pues tendríamos otra jaula más, que actualmente es la jaula de los lémures rufo blanco, pero que yo pienso mover y traerme la de la cigüeña negra que hay justo al lado de la jaula africana, donde está la jirafa, la cebra de montaña y también, si no me equivoco, los machos de gacela dorca. De esta forma, ya tras pasar este camino de aquí, pues habríamos visto todas las especies europeas del zoo, y puesto que el zoológico este se trata de un zoológico de conservación, qué mejor que tener a las especies de España, que son las que está conservando mayormente, pues nada más entrar en este. Es como una forma que tengo yo de tematizar las zonas del zoo a la vez que le doy importancia a las especies de esta región del planeta. Ah, y casi se me olvida, junto con el bisonte también metería a otro animal que, si bien no es de Europa, sí que hay poblaciones introducidas en estado salvaje o semisalvaje y que se han hecho como reemplazo de una especie que se extinguió, bueno, realmente una subespecie, y que os mencionaré en el episodio en el que construya la jaula del bisonte. Aunque eso no quita que si queréis intentéis adivinarlo, y de conseguirlo, el primero de vosotros tendrá a uno de esos animales con vuestro nombre. Así que bueno, visto el planning de cómo va a ser toda esta zona, os voy a mostrar ya cómo quedaría la del lobo. Así que, voilà, aquí tenéis. Como veis, he utilizado un vallado de rejilla hecho entero por mí y que tenéis para descargar en mi workshop con el link que os dejo en la descripción del vídeo, con una sección diagonal superior que se introduce para adentro. En la altura más o menos sería de unos 3 metros y medio. Y es que según la AZA, esta sería el principal tipo de vallado que se recomienda para el lobo, ya que por ejemplo uno electrificado es bastante malo, se pide que no se utilice salvo si es para vallado secundario, es decir, para evitar que acceda a ciertas zonas, pero no como vallado principal. Y luego otro tipo de vallado pues puede ser o trepable, en el caso de no tener esta sección diagonal, o excavable, es decir, que se meta por debajo, porque de hecho se suele poner una extensión de aproximadamente 1 metro perpendicular a la valla, si no recuerdo mal, y que quede un poco enterrada, para que así si al lobo le da por excavar, se encuentre con ese trozaco de metal y se le quiten todas las ganas. Luego, otro factor que también he tenido en cuenta es la anchura de la malla, ya que, por ejemplo, para los cachorros se recomienda que no tenga un tamaño inferior a los 5 centímetros, ya que si no es fácil que se les queden atrapadas las cabezas o las patitas, y puede terminar resultando en la muerte del pobre cachorrito. Y claramente, pues está feo, gente. Y todo lo contrario ocurre si la malla es demasiado ancha, como con la que viene por defecto en el juego, porque, a ver, se te puede escapar el cachorrito y quién sabe, quizás termine en el restaurante y si bien a esa edad son bastante tiernos,
no creo que esa sea la ternura a la que nos referimos, ¿verdad? O quizás sí. Ya pueden ver lo contento que está. Se está volviendo salvaje. Luego también, si os dais cuenta, la parte que da, que es colindante a la jaula del bisonte y del otro animal que ya descubriréis, es también vallado de malla, pero justo en la parte inferior es un muro de aproximadamente unos 2 metros y pico, 3 metros. Porque claro, no interesa que el lobo sea capaz de ver al bisonte y que éste vea al lobo. El primero, porque le entrarán ganas de comerse al bisonte. Y el segundo, porque no le hará mucha gracia que el lobo se lo quiera comer. Así que para evitar problemas, mejor que no se vean. Y bueno, he hecho distintas secciones dentro de la propia jaula. Una parte a la izquierda, que sería como una pradera semiabierta con pequeñas porciones de matorral para que los lobos puedan corretear sin demasiados obstáculos. Y luego una lagunita central rodeada de árboles para recrear lo que sería una configuración natural. Es decir, los árboles, al requerir más humedad que el pasto, pues tenderán a crecer cerca del agua, por lo que los he colocado alrededor de la laguna, también para así les proporcionará a los lobos mayor cobertura donde refrescarse, y todo esto agrupado en una jaula que supera con creces a la real en tamaño. De hecho, es que lo duplica, porque la real, que os mostré al principio del vídeo, tiene aproximadamente, a ojos de Google, unos 630 metros cuadrados. Sin embargo, esta que yo he hecho tendría unos 1250 metros cuadrados. Y aquí quiero hacer una crítica al zoo, ya que resulta que la Asociación de Zoológicos y Acuarios precisamente recomienda que para una pareja de lobos, sin especificar qué es subespecie, requiere mínimo unos 900 y pico metros cuadrados para vivir, por lo que el Zoo de Jerez no cumple con ese requisito mínimo. Aún así, sí que intentaron al menos mejorar su situación, y eso hay que decirlo, pues anteriormente la jaula del lobo era muchísimo más pequeña, pero la remodelaron hasta tener el tamaño actual, pero lamentablemente sigue sin ser el adecuado, y que espero, la verdad, que terminen solucionándolo. Y bueno, yo he querido solucionarlo de esta forma, directamente trasladando todo lo que es la jaula a la parte izquierda del zoo. Y luego aquí al fondo he hecho un refugio, y que también tenéis en mi workshop para descargar, cuyo estilo he intentado que se parezca a esas casas que se suelen encontrar en los pueblos españoles, es decir, con un techo de teja de color rojizo y unas paredes blancas de cal o ladrillo con una base también de piedra. Esto más que nada es por motivos estéticos y también porque quería hacer como una especie de símbolo de la relación que hay en España entre el lobo ibérico y el pueblo, ya que para quienes no lo sepáis, aquí en España la subespecie de lobo, el lobo ibérico, está vulnerable y antes estaba en peligro de extinción. Afortunadamente su población está creciendo, especialmente en el norte del país, pero ¿qué ocurre? Que sigue teniendo bastantes conflictos con los ganaderos por supuestos ataques de estos lobos al ganado, aunque claro, esto es un tema bastante complejo, ya que hay distintas posturas y también requeriría de un vídeo para poder explicarlo. Así que si lo queréis también puedo hacerlo, solo tenéis que decírmelo, no dudéis en comentármelo. Y además no es un tema exclusivamente de España, independientemente de cuál sea la especie, ya sean osos, leones, tigres o gatos, o incluso algunos pájaros. Bueno, en fin, que para resumir esto y todo el vídeo en general, horrible todo, la cosa está muy chunga en el planeta, pero eso no quita que sea interesante entender por qué. Y al menos, aunque esto se trata de un juego, os muestro aquí una propuesta de cómo se podría mejorar la situación del lobo en el zoo. Así que ya para terminar, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y comentadme si os interesa que suba esos 2 vídeos que os propongo, y también decidme cualquier sugerencia o idea que se os ocurra, y si os ha gustado este vídeo dadle al like y quienes no lo estéis suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!